Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. En el día de hoy estamos ofreciendo una clase gratuita donde vamos a explicar el procedimiento de licencia o certificación de instalador eléctrico autorizado clase D mediante competencias laborales Chile Valora y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Los saludo cordialmente. Somos Ingenio Eléctrico, Capacitaciones Técnicas, 15 años de experiencia en capacitación y el doble en terreno. Mi nombre es Cristian Hernández, profesor facilitador de capacitación. Les doy la más cordial bienvenida. Estoy muy contento de que se hayan podido conectar después de una larga jornada laboral a mitad de semana. Pero tenemos que, de alguna manera, ajustar nuestro horario, ¿cierto? Para poder ofrecer lo mejor de nosotros. Hace ya bastante tiempo que hemos venido realizando un curso de capacitación, de preparación para rendir los exámenes de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D. Existe una gran demanda por parte de las empresas constructoras y en especial de las empresas mineras por certificar a sus maestros eléctricos. Es más, me han informado que muchos proyectos que van a iniciar, están solicitando que el maestro eléctrico, maestro primera, maestro segunda, capataz, cuenten al menos con la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D y su respectiva certificación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el profesor habla de la certificación y habla de la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D como si fueran cosas diferentes? Y les voy a explicar en la clase de hoy cómo poder obtener la certificación por medio de competencias laborales de instalador eléctrico autorizado clase D por medio de Chile Valora. Y con esa certificación poder obtener la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Cuando las personas me preguntan, profesor, ¿cómo obtuvo su licencia de instalador eléctrico? Particularmente, yo tuve la oportunidad de estudiar. Me titulé y mi institución tenía convenio con la superintendencia y fue directamente a las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y con mi título me entregaron la licencia. Si nosotros vamos a la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y hacemos la pregunta, ¿cómo puedo obtener mi licencia? La superintendencia les va a contestar lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla para mostrarle la respuesta de la superintendencia ante esta pregunta. En primer lugar, la superintendencia te habla sobre el alcance de las diferentes licencias de instalador eléctrico autorizado. Acá estamos directamente en la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y hay una pregunta que la superintendencia está contestando. Y es la siguiente. ¿Cuál es el alcance de los diferentes tipos de licencia de instalador eléctrico? Y acá nos encontramos
que el alcance y los requisitos para cada clase de licencia se pueden encontrar en los artículos 6, 7 y 8 del Decreto Supremo número 92, que es el reglamento de instaladores eléctricos. De acuerdo a este decreto, a saber, la clase A sirve para realizar instalaciones de alta y baja tensión sin ningún límite de potencia instalada. Esta licencia se requiere el título de ingeniero civil electricista, ingeniero de ejecución electricista o algún título equivalente. Para obtener la clase de instalador eléctrico autorizado clase B, la cual permite ejecutar instalaciones de baja tensión con 500 kilowatts máximo de potencia instalada. Esta incluye instalaciones que conllevan riesgos de explosión o incendio o que sirven para espectáculos públicos o de diversión. Así también instalaciones de alumbrado de baja tensión con un máximo de 100 kilowatts de potencia total instalada y límites máximos para cada alimentador y subalimentador de 10 kilowatts de potencia por cada fase. También instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión con un máximo de 50 kilowatts de potencia instalada total y límites máximos para cada alimentador y subalimentador de 10 kilowatts de potencia por fase. También instalaciones de alumbrado de baja tensión con un máximo de 10 kilowatts de potencia total instalada sin alimentadores, instalaciones de calefacción, fuerza motriz con un máximo de 5 kilowatts. Y para esta licencia se requiere estar titulado como técnico electricista o su equivalente en algún centro de estudios superiores aceptado por esta superintendencia. O sea, que para la clase A y la clase B es necesario tener títulos. ¿Qué pasa con la clase C? Hemos visto por internet, por las redes sociales, que hay ciertas instituciones que estaban ofreciendo un curso de capacitación para obtener la licencia clase C, pero eso es imposible. No está permitido obtener la licencia clase C por medio de capacitaciones. Es más, esto aparece acá. La clase C permite realizar instalaciones de baja tensión, incluye instalaciones de alumbrado con un máximo de 100 kilowatts de potencia instalada, también instalaciones de fuerza motriz y calefacción con un máximo de 50 kilowatts de potencia total instalada. Para esta licencia se requiere ser, ¿qué cosa? Titulado de técnico electricista o equivalente en algún centro de estudios superiores. ¿Y qué nos queda para la clase D? Cuando tú le preguntas directamente a la superintendencia te responde lo siguiente. La clase D permite realizar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kilowatts de potencia total instalada sin alimentadores e instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión con un máximo de 5 kilowatts de potencia total instalada sin alimentadores. Para esta licencia, mira lo que dice la SEC, para esta licencia se necesita un título de la especialidad de electricidad en algún centro de estudios superiores. Entonces, esta información, estimados participantes, tiende a confundir a las personas. ¿Por qué? Porque instituciones como la mía, que ofrecen cursos de capacitación para poder optar por medio de un examen a la licencia, dicen, pero ¿qué me dice la SEC? Pero déjeme decirles que la misma SEC, cuando le preguntamos a la superintendencia, señores de la superintendencia, ¿ustedes ofrecen cursos de capacitación o dictan cursos de capacitación para que nosotros nos podamos preparar para rendir exámenes y ustedes nos puedan certificar como instaladores eléctricos autorizados clase D? Y la superintendencia te responde,
La SEC no dicta ni acredita cursos que permitan acceder directamente a la licencia de instalador o instaladora. Y después nos dice algo pero espectacular. Dice, los interesados en obtener licencia de instalador de gas clase 3 o instalador eléctrico clase D tienen la opción de rendir un examen de competencias laborales ante algún organismo acreditado por Chile Valora para validar que posee los conocimientos mínimos para obtener dicha licencia. O sea, acá la superintendencia nos está diciendo, no se desesperen aquellas personas que tal vez estudiaron una carrera y que por X motivo no tenía convenio con la superintendencia y no le entregaron licencia. Por ejemplo, carreras como automatización, energía renovable, electromecánica, mantenimiento, no tienen convenio con la SEC. Al igual que en muchas universidades, hay algunas instituciones que andan ofreciendo estudiar ingeniería eléctrica online, pero lamentablemente no tienen convenio con la SEC. Tú vas a estudiar unos cuantos años, vas a obtener el título de ingeniero, pero no vas a obtener la licencia de instalador eléctrico autorizado clase A. Entonces, ¿qué nos queda? A aquellas personas que aprendieron en la universidad del terreno, aquellas personas que aprendieron trabajando, aquellas personas que quizás estudiaron un técnico en un liceo que no tenía convenio con la SEC, aquellas personas que estudiaron un técnico superior pero que no tenía relación directa con la electricidad o con instalaciones eléctricas, o aquellos que estudiaron otro tipo de ingeniería. Es más, a aquellas personas extranjeras que no han podido convalidar sus estudios, la única opción que les va quedando es realizar un examen de competencias laborales ante algún organismo acreditado por Chile Valora para validar que posee los conocimientos mínimos para obtener la licencia. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es Chile Valora? Aquí voy a presionar el link que aparece en la misma página. ¿Qué es Chile Valora? Entonces, claro, Chile Valora es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Es decir, la única entidad que está autorizada para visar empresas certificadoras y también para auditar a esas empresas es Chile Valora. Aquí nos aparece qué es Chile Valora, qué es una certificación, cuáles son los organismos sectoriales, qué son las competencias laborales, cuáles son los centros de evaluación y certificación de competencias laborales. Entonces nosotros podríamos pinchar acá y preguntar qué son las competencias laborales. Y Chile Valora nos dice que son conocimientos, habilidades y actitudes que usted ha obtenido mediante el ejercicio de su trabajo. Las competencias laborales son todos los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral según los estándares por el sector productivo. Entonces tenemos conocimiento, que es el conjunto de saberes para ejecutar una función laboral, las actitudes, que es la disposición o postura frente a la ejecución de una función laboral, y las habilidades, es decir, la capacidad para ejecutar una función laboral. Este triángulo nos habla
de qué necesita obtener en su caminar, en su trabajo, para poder lograr la anhelada certificación de instalador eléctrico autorizado. Si usted está aquí en esta clase, es porque tiene algo muy importante, que es la actitud. Actitud es la disposición o postura frente a la ejecución de una función laboral. El primer paso es la actitud. Si no tenemos actitud, si no tenemos pensamiento positivo, no vamos a lograr nada, no vamos a conseguir ninguna meta. Cuando nosotros somos maestros, yo tuve la oportunidad de pasar por todos los cargos en las obras de construcción, desde aprendiz, ayudante, maestro segunda, maestro primera, maestro mayor, capataz, supervisor, jefe de piso, supervisor general, y después me hice contratista, tanto en faenas de construcción como en faenas mineras. Ahora bien, para ello es necesario la actitud. Y cuando yo era maestro y tenía un ayudante, y yo tenía que trabajar arriba de un andamio, yo no me servía un ayudante que estuviera pegado al teléfono todo el rato. Necesitaba un ayudante que tuviera actitud, una persona que, si yo necesitaba una herramienta, me la tuviera a la mano, en su momento y en forma segura. Si ustedes están presentes en esta clase es porque ya tienen la actitud. El curso que yo realizo es un curso online. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos a personas que tengan experiencia real en instalaciones eléctricas. Personas que sepan realizar una instalación eléctrica domiciliaria. Y ahí entran las habilidades. ¿Cuál es la capacidad para ejecutar la función laboral que tienes que desempeñar? Obviamente, estas habilidades no es solamente el saber hacer o las actitudes, el saber ser, ¿cierto? También hay que trabajar mediante tres orientaciones. La primera orientación es la orientación a la seguridad. La segunda orientación es la orientación al orden. La tercera orientación es la orientación al cliente. ¿Por qué? Porque la certificación de instalador eléctrico autorizado clase D no solo busca que tú puedas trabajar en forma dependiente, también busca que tú te puedas desempeñar en forma independiente y sepas cómo trabajar con diferentes caracteres de los clientes. Sabemos que hay clientes muy empáticos, pero hay clientes que no lo son. Y a veces, ¿dónde estamos al debe, estimados participantes? En los conocimientos. A veces estamos al debe en los conocimientos, que es el conjunto de saberes para ejecutar una función laboral. A mí no me cabe duda que las personas que son electricistas, que están presentes en esta reunión, saben hacer, tienen las habilidades, tienen la actitud. Lo tengo dado por hecho que es así. Pero a veces yo los veo trabajar y saben trabajar espectacular. Pero cuando le pregunto por la ley de Ohm, le pregunto por la ley de Watt, le pregunto cuál es el potencial del neutro, le pregunto qué diferencia existe entre fuerza electromotriz y diferencia potencial, quedan mirando al norte, al sur, al este, al oeste, al cielo, a la tierra. Y ahí es donde estamos al debe. Entonces, nuestro curso de capacitación está enfocado, ¿cierto?, a entregar las herramientas para personas que tienen la actitud y que tienen la habilidad, pero que les falta el conocimiento. ¿Qué conocimientos debe tener un instalador eléctrico autorizado clase D?
debe tener muchos conocimientos. Conocimientos de fundamentos de electricidad. Tiene que saber lo que es la electricidad, lo que es la energía eléctrica, lo que son las magnitudes, lo que son las unidades de medida. Conocer lo que son los circuitos, los sistemas de puesta a tierra, los diferentes tipos de conductores, diferentes tipos de canalización. Saber construir un empalme, solicitar un T1, dibujar un plano, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que obtener conocimientos de electricidad básica, fundamental, lo que se conoce en los ramos de los colegios o las universidades como fundamentos de electricidad o electricidad 1, o también conocido como electrotecnia, y además conocimientos normativos. Son muy importantes los conocimientos normativos. Existen diferentes certificadoras. Algunas certificadoras están trabajando con la norma 4 y algunas certificadoras están trabajando con la norma 4 y la norma actual. Y otras certificadoras están ahí como que no saben lo que quieren hacer. Nuestra institución tiene un convenio con, con un centro de evaluación de competencias laborales que está autorizado por Chile Valora, la cual realiza los exámenes con cosas que se mantienen en los RIC y en los pliegos técnicos, que eran los mismos conocimientos y la misma normativa de lo que existía antiguamente en la norma 4. Y va a añadir aquellos conocimientos que son demasiado evidentes. Por ejemplo, el uso de disyuntores omnipolares, el uso de luz piloto, el uso de materiales libres de halógeno, el cambio normativo en el concepto de locales de reunión de personas, etcétera. Lo que es más evidente, obviamente te lo van a preguntar. Entonces, es muy importante saber que nosotros llevamos más de 7 años trabajando con ellos y conocemos el procedimiento de certificación, que yo los voy a compartir en esta clase con ustedes. Aquí les voy a mostrar un videito. Este videito está acá asociado a la página web de Chile Valora. Pero se los voy a mostrar directamente de mi computador, ¿ya? Así que los voy a compartir ahora. Vamos a ir a ver un videito que tiene que ver con qué es Chile Valora. ¿Ya conoces Chile Valora? Aquí te contamos qué hace este servicio público. Somos la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, un servicio público vinculado al Ministerio del Trabajo que funciona de forma tripartita con representación del mundo de los trabajadores, empresarios y gobierno. Contamos con un directorio formado con igual representación por miembros de la CPC, la CUT y representantes de los Ministerios del Trabajo, Educación y Economía. Somos los encargados de reconocer formalmente las competencias laborales de los trabajadores, independiente de la forma en que adquirieron los conocimientos y de si tienen o no un título o grado académico. Es decir, reconocemos su saber hacer. Con esto, queremos aumentar sus oportunidades de aprendizaje continuo, reconocimiento y valorización. Para esto, convocamos a los organismos sectoriales de competencias laborales, OSCL. Los OSCL son una mesa de trabajo, coordinación y consenso que está formada por representantes de trabajadores, empleadores y entidades de gobierno que son parte de un sector productivo. Ellos construyen los perfiles laborales con los que se certifican los trabajadores, según el estándar que requiere el sector. Los OSCL presentan estos perfiles a Chile Valora y los traducen en planes formativos, creando rutas formativo-laborales que están asociadas al marco de cualificaciones y que permiten visibilizar las posibilidades que un trabajador tiene para desarrollar su carrera laboral. Por su parte, los centros de evaluación y certificación, acreditados por Chile Valora, toman los perfiles construidos por los OSCL y evalúan a los trabajadores.
observándolos mientras realizan sus labores, ya sea en su trabajo o creando instancias de simulación. Así los centros evalúan a los trabajadores y a quienes resultan competentes. Se les hace entrega del certificado que acredita que cumplen con el estándar requerido por el sector productivo. Así, los trabajadores certificados pasan a formar parte del registro de personas certificadas y pueden demostrar en el mundo laboral lo que saben hacer. Chile Valora, Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Muy bien, estimados y estimadas. Lo que hemos presentado acá es Chile Valora, que es el organismo que va a certificarlos a ustedes cuando realicen los exámenes en una entidad que esté autorizado por ellos para que los evalúe. Entre ellos existe una empresa certificadora que se llama Certifícate y les voy a mostrar cuál es el trabajo que ellos realizan. La primera etapa es la etapa de reclutamiento, en que cualquier persona, independiente de cómo haya adquirido el conocimiento y la práctica, puede inscribirse. Luego se cita a esta persona para darle una charla informativa en qué consiste este proceso. Para ello se le va a pedir su carnet de identidad, va a tener que llenar una ficha de antecedentes personales y otros documentos que son necesarios para este reclutamiento. La idea es que las personas que se presenten y que sigan este proceso tengan una posibilidad cierta de certificarse. Esta etapa tiene por propósito verificar que la persona que se ha inscrito en este proceso tenga algún conocimiento de lo que son las instalaciones eléctricas domiciliarias interiores en baja tensión. La primera evaluación es una evaluación documental. En ella se evalúan los documentos presentados por el candidato. La segunda evaluación evalúa el conocimiento técnico que tiene de las instalaciones eléctricas domiciliarias interiores en baja tensión. Por lo tanto, es una prueba teórica de alternativas. La tercera evaluación es medir las competencias conductuales. Se miden tres aspectos: la orientación al orden, es decir, cómo él planifica, cómo se organiza; orientación al cliente, si hace realmente lo que el cliente necesita y lo hace con calidad; y la orientación a la seguridad, es decir, cómo se cuida al desarrollar esta actividad. Y la cuarta evaluación es la evaluación que mide las competencias prácticas del candidato. En el caso de ser en terreno, cada visita tiene una ponderación del 30%, y en el caso de ser el taller, que es una condición de simulación, tiene una ponderación del 60%. A todos los candidatos que han resultado competentes y que se han certificado, se les entrega en una ceremonia pública un diploma en el cual asisten familiares, autoridades, y se hace un reconocimiento público al certificarse en el perfil de instalador eléctrico clase D. Muy bien, estimados y estimadas participantes. Hemos mostrado un video, ¿cierto?, de lo que es Chile Valora y también de una de las entidades autorizadas por Chile Valora para poder evaluar. ¿Ok? ¿Y dónde entramos nosotros en todo esto? Bueno,
¿Cuántos participantes tengo? 11 participantes. Le doy la bienvenida cordial a aquellos que se integraron después. Eh, lo que hemos hecho es hablar un poquito de la necesidad que tiene el mercado nacional de tener o de contar con personal que esté calificado y certificado. Este año, a principios de año, hemos sufrido la pérdida de colegas nuestros, eh, lamentablemente por accidentes que pudieron haber sido evitados. Y lamentablemente también en el sector minero, debido a arcos eléctricos en salas eléctricas. Esto conllevó también a que los mandantes de las empresas mineras, ¿cierto? De Codelco generalmente, están exigiendo que todos los maestros eléctricos cuenten con la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D. Por otro lado, ya es sabido también que en el área de las personas que trabajan en forma independiente, que quieren establecerse como subcontratistas o prestar sus servicios, los clientes ya han empezado a exigir que el instalador eléctrico sea autorizado. Y les van a solicitar, a ver, don David, don Juan, don César, don Yerko, don Pablo, ¿dónde está la evidencia de que usted es autorizado o está certificado? Y ahí es donde entramos en problemas. Supongamos que uno de los presentes, o más de alguno de los presentes, Darwin, Felipe, quizás Daniel, quizás son contratistas y hacen sus proyectos en forma independiente, pero andan buscando quien les firme los planos. Andan buscando al instalador eléctrico autorizado amigo, ¿cierto? Que usted le tiene que pagar para que le ingrese los planos y la documentación a la superintendencia. ¿Para qué estar pagándole a un amigo si usted puede lograrlo, si usted lo puede hacer? ¿Para qué seguir trabajando a lo bandido, como se dice, cuando tenemos la posibilidad de certificarnos y darle confianza al cliente? ¿Y el cliente qué nos va a decir? Ah, mire, David, Yerko, Pablo, César, Rodrigo, es instalador eléctrico autorizado y trabaja muy bien. Y te va a recomendar a otra persona y esa persona a otro y de repente no te vas a dar ni cuenta cuando va a tener muchos clientes. Pero hay que hacer correcto, hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes obtuvieron el enlace, ya sea por un grupo WhatsApp o por las redes sociales, han visto las embarradas que dejan instaladores eléctricos, incluso certificados, o que dicen serlo y a veces no lo son, incluso las tiran como meme y nos reímos todos, pero a veces no están para la risa, estimados participantes, porque si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, está en juego la vida de las personas y la pérdida de los inmuebles por un siniestro. Por eso es importante certificarse. Cuando nosotros nos certificamos, damos fe de que sabemos hacer realmente lo que decimos que sabemos hacer, aplicando siempre en primer lugar la seguridad para las personas y las cosas. Cuando nosotros nos convertimos en instaladores eléctricos autorizados clase D, estamos autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible para ejecutar, dirigir, inspeccionar y hacer proyectos e ingresar a la superintendencia instalaciones eléctricas en alumbrado hasta 10 kilowatts de potencia total instalada sin alimentadores e instalaciones eléctricas en fuerza y calefacción hasta 5 kilowatts de potencia total instalada sin alimentadores de acuerdo al decreto 92. Eso no quiere decir que tú no puedes instalar alimentadores. Eso es lo que dice el decreto. Cuando tú te conviertas en instalador eléctrico autorizado clase D y quieras ingresar la comunicación de energización o comunicado de energización, y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, profe? El famoso TE1. Para la superintendencia, el TE1 es un comunicado de energización en el cual nosotros decimos,
Voy a poner como ejemplo, a ver, ¿a quién? Ya, yo, David, instalador eléctrico autorizado clase D, declaro que la instalación eléctrica que suscribo está correctamente ejecutada de acuerdo a la normativa vigente, que he realizado todos los ensayos correspondientes, que es una instalación segura y que está ejecutada de acuerdo a los planos que adjunto. Y me hago responsable de esa instalación. Cuando tú entregas el famoso T1 a la superintendencia no se hace cargo de tu instalación, tú eres el responsable. Por eso es instalador eléctrico autorizado por la superintendencia. ¿Ok? Me estoy adelantando un poco. Pero ¿cómo obtengo la certificación primero? Primero tengo que obtener la certificación para poder obtener la licencia de instalador eléctrico. Porque necesitamos una entidad que no sea el centro de capacitación. Necesitamos una entidad que no sea la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sino una entidad como tercero que acredite y certifique que tú cumples con las 5 unidades de competencia laboral que exige Chile Valora. Es decir, nosotros, ingenio eléctrico, que nos dedicamos a capacitar, no los podemos certificar, no les podemos hacer los exámenes de certificación. Y las empresas que dependen de Chile Valora, que certifican, no están autorizadas para capacitar. Cuando usted ve, por ejemplo, un réglame, un flyer, una propaganda, una publicidad que diga que la entidad tanto, eh, usted paga el curso y lo va a certificar, no es así. Lo prepara para la certificación y le va a cobrar aparte o incluido en un precio bastante grande, que aproximadamente deben ser 400.000 pesos en total. Si incluye la certificación, ellos la van a pagar, pero al Centro de Evaluación de Competencias Laborales, para que quede claro. Ahora, muchas veces me han preguntado, profe, ¿es obligación hacer una capacitación para ir a rendir los exámenes de certificación? Si usted me pregunta, yo le digo que no, no es obligación. Yo digo, oye, el profe está haciendo antipropaganda. No, no es obligación, yo no le puedo mentir. Si usted se siente preparado, cualquiera de los acá presentes, David, Juan, César, Yerko, Pablo, Christopher, Ángel, David, Felipe, Rodrigo, ¿cierto? Si cualquiera de ustedes se siente preparado con la herramienta para poder ir a realizar el examen de certificación, vaya, vaya. Le va a pagar al examen de certificación, se va a ahorrar el curso de capacitación y si usted es estudioso, si usted es hábil y si tiene actitud, le va a ir fenomenal. Pero yo le pregunto, ¿cómo le fue a usted en una prueba en el colegio o en la universidad o en el instituto cuando no estudió? Hay que estudiar. O sea, si yo me voy a certificar sin hacer un curso, me voy a ver obligado a estudiar, ¿ya? Y si usted tiene la capacidad, lo felicito. Nosotros, ¿qué es lo que ofrecemos? Un curso de capacitación preparatorio para que les vaya excelente en el examen de certificación. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Es un curso de 42 horas cronológicas. Clases van a tener que ser lunes, miércoles, viernes y tal vez los sábados para terminar antes de Navidad. Es súper intensivo, pero no solamente los vamos a preparar, estimados participantes, no solamente los vamos a preparar para que usted le vaya bien en el examen. Nosotros los vamos a preparar para que sean excelentes instaladores eléctricos autorizados clase D en base a los pliegos técnicos normativos vigentes.
Esa es nuestra función, que usted sea un instalador eléctrico autorizado, que conozca la norma, que sepa trabajar bien y crear una comunidad de instaladores eléctricos que obtuvieron la certificación por competencias laborales, una comunidad de apoyo mutuo, donde las puertas no se le cierren a nadie. Estoy promoviendo este curso, que sería el curso número 39 que llevamos haciendo en esta versión online. Es difícil, es difícil realizar un curso presencial cuando tengo personas que son de todo Chile. Tengo participantes que son del norte, de la zona centro, de la zona sur. Por eso hemos decidido, ya hace poquito más de 3 años, realizar clases online. Pero después les voy a hablar un poquito de mi curso. Ahora ustedes están reunidos acá porque quieren saber de qué se trata la certificación, cómo son las pruebas, qué me van a preguntar, en qué tengo que estar preparado. Ya que ahí no hay nada, pero absolutamente nada que sea oculto. Para hacer un resumen del video que ustedes vieron de la empresa de evaluación de competencias laborales, Certifícate, el proceso de certificación tiene algunas etapas. La primera etapa tiene que ver con documentación. ¿Qué quiere decir esto? Que te van a pedir experiencia laboral, que la puedes acreditar por medio de cartas de recomendación de tus empleadores, si es que eres dependiente. Puede ser de un jefe, de un supervisor, de un gerente, o bien cartas de recomendación si es que eres independiente de tu mejor cliente. ¿Cuál es la clave acá? Mientras más sea el tiempo que le pongan en la carta de recomendación, mayor es la nota. La carta de recomendación tiene que ser de acuerdo al formato que le va a llegar a usted por correo de parte de la empresa de certificación. No puede ser cualquier formato. ¿Qué otra documentación podría presentar en vez de carta de recomendación? Si usted tuviera algún título técnico en el área eléctrica, técnico en instalaciones eléctricas, técnico eléctrico, técnico electricista, técnico en proyecto eléctrico, y ahí, en vez de presentar carta de recomendación, puede presentar, por ejemplo, su título de media, superior o la que tenga. ¿Qué pasa con los que estudiaron electromecánica, los que estudiaron electrónica, los que estudiaron automatización, control industrial, etcétera? También les sirve, pero le van a bajar un poco la nota, porque no es directamente el título de eléctrico. ¿Y qué pasa con los que no tuvieron la oportunidad de estudiar? Porque hay gente que ha trabajado con mucho valor, con mucho esfuerzo toda la vida, y que han aprendido a ser electricistas en terreno, o aquellas personas que no pueden convalidar sus títulos profesionales por medio de cursos de capacitación en el área eléctrica. Si usted ha tenido cursos en empresas eléctricas como Schneider, como Ticino, Legrand, ¿cierto? El Lexo, hace poco hubo una clase en Lexo, eh, o mi curso, usted puede sumar todas las horas de los cursos de capacitación que usted tenga en el área eléctrica. Por ejemplo, mi curso es de 42 horas cronológicas. Con esa cantidad de horas, usted ya está en el procedimiento, en el proceso para postular a ser un postulante. Esta documentación vale un 10% de toda la nota. Recuerde, o carta de recomendación, si no tiene carta de recomendación, un título, y si no tiene título, capacitación, que le va a servir para estar dentro del proceso. Esto vale un 10% de toda la evaluación. Después tenemos una prueba teórica que está enfocada al estudio de casos y está enfocada a la orientación al orden, o sea, qué tan ordenado soy para trabajar,
si sigo un protocolo de trabajo, qué hago primero, qué hago después, si sigo indicaciones de una carta GAN, por ejemplo, orientación a la seguridad, si sé evaluar el peligro y sé prevenir los riesgos, si sé utilizar elementos de protección personal, y orientación al cliente. Esa es la parte más difícil porque hay que ser muy psicólogo para poder atender bien a un cliente. ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que sí? Le soluciono el problema y le doy soluciones. Atención al cliente. Siempre lo voy a escuchar, no importa que diga tonteras, porque a veces dicen tonteras, lo voy a escuchar con respeto y después le voy a dar una solución que no esté fuera de norma. Ese examen es aproximadamente de 15 preguntas. Es un poquito extenso porque tiene harta de redacción en el estudio de caso. Le cuentan una historia y después tiene alternativas. Todas las alternativas tienen algo de correcto, pero usted tiene que elegir la más correcta. Este examen vale también un 10% del total de la nota de la certificación. Ya llevamos un 20%. Documentación 10, orientación al orden, a la seguridad, ¿cierto? Y al cliente, otro 10%, un 20%. Luego tenemos otro examen, que es el examen que le tienen miedo los alumnos, que es el examen de conocimientos teóricos y normativos. Este examen de conocimiento tiene preguntas que tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con cómo desarrollo el trabajo, tienen que ver con el desarrollo de materiales, tienen que ver con la interpretación de planos, tienen que ver, ¿cierto?, con fundamentos de electricidad básico, tienen que ver con la parte normativa de cómo instalo tal cosa o cómo funciona tal cosa, ante qué fallas actúa tal protección. ¿Qué significa esto en el plano? ¿Qué es una escala? Ahí le di varias preguntas que aparecen en ese examen. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de conductores se puede utilizar como máximo del área transversal de una moldura? ¿Qué porcentaje se debe utilizar el tabique separador en una bandeja portaconductores? ¿Se pueden confeccionar cortes hechizos o soluciones en terreno con las bandejas y molduras? ¿Cuántos circuitos de enchufe puedo instalar en un pilar de servicio? ¿Cuál es la altura en que se pueden instalar los interruptores? ¿Cuál es la función de un diferencial? ¿Cuál es la función de un disyuntor termomagnético? ¿Cómo calculo un disyuntor termomagnético? ¿Cómo asocio un diferencial con un disyuntor termomagnético? ¿Cómo mido la intensidad de corriente con un amperímetro? ¿Cuáles son las 5 reglas de oro de la electricidad? O sea, una serie de preguntas que van a estar siempre inmersas en unidades de competencia laboral. Este examen también es con alternativa y son aproximadamente 30 preguntas. Va a tener, me parece que 45 minutos para poder responder. ¿Cuál es la clave acá? Leer muy bien la pregunta y leer muy bien las alternativas. Ya llevamos el 40%. 10% documentación, 10% lo transversal, 20% conocimiento normativo, ¿cierto? Y en el trabajo, que es muy importante. Y por último, vamos a tener un examen que es el que más vale, el examen práctico. El examen práctico reemplaza la visita a terreno que hacían antiguamente los certificadores. Cuando usted trabajaba en una obra, por ejemplo, tenían que ir a visitarlo y lo observaban trabajar y tenían que ir 1 o 2 días, pero lamentablemente en una obra de construcción grande, usted no va a estar realizando todas las actividades. O sea, a lo mejor está una semana completa instalando tubería en una losa o quizás está cableando. Entonces no lo pueden evaluar en todas las competencias laborales. En este caso, se hace una simulación en un taller
o en una oficina o en una sala de clase que disponga la entidad certificadora. Una simulación en un panel de madera, una instalación sobrepuesta con tubería plástica rígida, tubería PVC naranja, un tablero, circuitos, tengo que aplicar seguridad, tengo que aplicar interpretación de plano, tengo que hacer modificaciones, tengo que hacer medidas con instrumentos, tengo que instalar molduras, tengo que instalar ductos, tengo que instalar cajas. O sea, lo que hace usted todos los días en la pega. Y eso es el examen. Particularmente, yo conozco el procedimiento de Certifícate. En Certifícate, usted va a realizar el examen en mediodía, ya sea en la mañana o en la tarde. El examen hay que pagarlo, así como hay que pagar el curso, si usted lo quiere hacer con nosotros, tiene que pagar el curso. Y el examen también hay que pagarlo. Y como usted va a invertir, tiene que tener clarísimo, si usted quiere lograr algo en la vida, va a tener que invertir. Y le va a tomar cariño cuando obtenga lo que andaba buscando. Y como usted va a invertir en la certificación, tiene que aprobarla a la primera. Hemos tenido un alto grado de participantes que han obtenido la certificación. Muchos ex alumnos no han podido rendir la certificación por un problema económico, porque han estado trabajando, porque no han tenido tiempo. ¿Se entiende? Pero las personas que sí han tenido el tiempo o el dinero para pagar la certificación han aprobado a la primera. Hemos tenido éxito rotundo en nuestros alumnos. Hemos tenido dos alumnos que han hecho el examen por segunda vez. Uno que era una persona que no era electricista y tuvo que aprender a ser electricista porque sabía cambiar enchufes, interruptores, automáticos, eso no te convierte en electricista. Que les quede bien claro, por si acaso. Hay algunos por ahí que le dicen los ampolleteros, no sé, hay un nombre que le dan. Ya, pero es importante que cambie una ampolleta, que cambie interruptor, enchufe, no te convierte en electricista. Y bueno, él aprendió mucho en nuestro curso, trabajó como maestro electricista y después me dijo, profe, ahora sí. Le hice varias preguntas y me dijo, ahora sí voy a la certificación. ¿La tengo que pagar de nuevo? Sí, señor. Usted puede dar todas las veces el examen que quiera, las veces que lo pueda pagar. Por eso yo les digo a mis alumnos, si usted va a invertir en el curso, si usted va a invertir en el examen, mentalidad positiva, usted lo va a aprobar. Si usted aplica mentalidad positiva, va a lograr sus objetivos. Es espectacular que cuando usted se la cree, lo logra. Oiga, yo, ¿sabes qué? Me he encontrado con muchos alumnos. Una vez me encontré hasta con unos compañeros de curso, con unos compañeros de trabajo, y que siempre postergaron la certificación. Siempre la postergaron, no sé por qué. Quizás porque siempre le dieron preferencia a sus hijos, le dieron preferencia a su señora o a sus maridos, ¿cierto? En el caso de las mujeres. Entonces, se están postergando siempre. Yo les digo, mira, ahora es cuando. Ahora. No dejes pasar este tiempo. A lo mejor tienes un dinero guardadito ahí para certificarte y después dice, no, si es para mi hijo, no, si es para mi señora, no, que viene Navidad. Piensa en ti. Y tú cuando estés mejor y cuando tengas el trabajo que andas buscando y cuando estés ganando platita como instalador eléctrico autorizado, la vas a recuperar rápido y vas a darle un mejor porvenir a esas personas que por cuánto tiempo te postergaste. He tenido alumnos de 70 y tantos años, casi 80, toda la vida postergándose. Yo le dije, me conversaba, usted, profesor, me preguntará, ¿por qué me quiero certificar? Yo le dije, no, yo entiendo por qué se quiere certificar. Ah, pero déjeme contarle, profe, ya cuénteme. Dije. Los que tenían una espina clavada aquí, 50 años la espina clavada acá. Y nunca me di la oportunidad de poder lograr la certificación. Y ahora está certificado. Ahora quiere hacer hasta clases, caballero.
Lo felicito, lo felicito. Muchos alumnos extranjeros. Imagínense alumnos extranjeros que son ingenieros técnicos en su país que no han podido apostillar sus títulos. Y tienen que venir a aprender, y ellos sí que están obligados a hacer el curso porque tienen que aprender una nueva normativa, porque las cosas, las instalaciones no se hacen igual allá en sus países que acá en Chile. La normativa es totalmente diferente. Cosas que se aceptan allá, acá no se aceptan. Código de colores totalmente diferente. Niveles de tensión o de voltaje totalmente diferentes. Tienen la oportunidad de poder obtener también la licencia de instalador eléctrico autorizado. Pero eso requiere esfuerzo. ¿Ok? Mucha motivación por el momento. Vamos a revisar cuáles son estas unidades de competencia laboral de las cuales tú vas a ser evaluado. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta el momento, estimados participantes? Pueden habilitar su micrófono y yo estoy atento a contestarle. Si no me preguntan, entiendo que está quedando la información más que clara. Ok, voy a compartir. ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Cuáles son las unidades de competencia laboral de acuerdo al perfil? Esto yo lo descargué directamente de Chile Valora. Esto directamente de Chile Valora. Este es el perfil de competencias laborales actual que estaba vigente hasta el año 2025. O sea, le queda un año más de vigencia. Exactamente un año, un mes. ¿Cuál es el propósito principal de esta ocupación? Es realizar instalaciones eléctricas de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y esto que le voy a decir ahora es pregunta típica de prueba. El ámbito ocupacional, los instaladores eléctricos clase D pueden desempeñarse en instalaciones tipo F. Ah, mira, instalaciones tipo F. Pregunta de prueba. Son de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kilowatts de potencia total instalada sin alimentadores. E instalaciones tipo G, que son de calefacción y fuerza motriz en baja tensión con un máximo de 5 kilowatts de potencia total instalada sin alimentadores. Ya sabemos que el tema de los alimentadores es entre comillas, porque no podemos declarar una instalación eléctrica sin alimentadores. Lo que pasa es que en la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible se exige, ¿cierto? O te limitan el largo del alimentador a 10 metros. Al instalador eléctrico autorizado clase D tiene un límite de alimentador de 10 metros, entendiendo que el alimentador son los conductores que van desde el medidor hasta un primer tablero. Y acá tenemos las famosas, estimados participantes, unidades de competencia laboral para el instalador o la instaladora autorizada clase D. Todos tienen un código, están visados por un código, ¿cierto? Pero lo importante acá es el nombre de la unidad de competencia laboral. Tenemos 5 unidades de competencia laboral como instaladores electricistas clase D. La primera unidad de competencia laboral es elaborar un proyecto eléctrico de acuerdo a la normativa de la SEC. O sea, tenemos que saber elaborar un proyecto eléctrico, saber lo que es la simbología, saber qué es un formato, saber qué es una escala, conocer lo que es un cuadro de carga, saber interpretar un diagrama unilineal, conocer cuáles son los textos obligatorios en el formato, saber dónde están las tabulaciones, dónde está la información del proyecto, cuál es el título del proyecto, cuáles son los datos del propietario, cuáles son los datos del instalador, cuál es la ubicación del proyecto, a qué escala está dibujado el proyecto, cuál es el orden de láminas
en qué fecha fue ejecutado el proyecto, saber dónde está la inscripción o registro de la superintendencia, conocer dónde está la ubicación o la georreferencia del proyecto. Es decir, elaborar un proyecto eléctrico de acuerdo a la normativa de la C. Segunda unidad de competencia laboral, verificar el funcionamiento de la instalación eléctrica de la obra de acuerdo a la normativa de la C. Esto no quiere decir que nosotros vamos a hacer la instalación y la vamos a enchufar o le vamos a aplicar tensión y va a funcionar. No. Habla de verificar. ¿Cómo verificamos que la instalación eléctrica está correcta? Cotejando los planos, haciendo ensayos, verificando que lo que está en el plano, ¿cierto?, corresponde a lo que está hecho en la vida real, verificando que lo que está hecho sea normativo, que cualquier modificación que se haya contemplado en terreno haya sido trasladada a los planos, verificar el funcionamiento de todos los sistemas, por ejemplo, el sistema de puesta a tierra, tenemos que saber que debe presentar una resistencia lo más baja posible, verificar que exista el sistema de puesta a tierra de neutralización para una vivienda, conocer lo que es un alimentador, verificar que el alimentador tenga la sección mínima y el tipo de conductor mínimo permitido por la superintendencia, verificar la interconexión en el tablero de los diferentes componentes del tablero, verificar que exista un 25% de espacio disponible, verificar que exista una protección termomagnética unipolar, verificar que exista una luz piloto, verificar que todos los circuitos estén asociados con protector diferencial, verificar que las canalizaciones estén llegando con sus respectivos accesorios a las cajas y al tablero, verificar que estén bien hechas las uniones eléctricas, etcétera. Eso es verificar. Instalar tableros de distribución, equipos, artefactos, accesorios de acuerdo a la normativa de la C. Tenemos que saber no solamente montar el gabinete, sino que también instalar todos sus elementos. Saber conectar equipos, artefactos y accesorios. Acá es muy importante saber las definiciones. Existen definiciones que a veces los maestros se confunden porque se ocupan mal en la misma obra. Por ejemplo, cuando hablamos de artefacto, o cuando hablamos de aparatos, o cuando hablamos de accesorios, se suelen confundir con esa terminología. Pero no se preocupen porque en nuestro curso lo vamos a aprender. La cuarta unidad de competencia laboral: canalizar la distribución interior en bandejas portaconductores y molduras de acuerdo a la normativa de la C. ¿Qué diferencia existe entre bandejas portaconductores de tipo liviana y molduras? ¿Cuál es el porcentaje máximo del área transversal de la moldura o de la bandeja que puedo llenar con conductores? ¿En qué tipo de canalizaciones me permite instalar con los accesorios adecuados un enchufe o un interruptor? Si estoy instalando una bandeja en forma horizontal, ¿cuál es la altura mínima permitida por la superintendencia? Qué interesante. ¿Cuáles son los accesorios obligatorios a utilizar en una bandeja o en una moldura portaconducto? Quinta unidad de competencia laboral: canalizar la distribución interior en pilares de servicio y tuberías de acuerdo a la normativa de la C. Es decir, tenemos que saber montar pilares de servicio, conocer cuál es su función, conocer si es que es necesario o no es necesario poner accesorios, conocer cuál es la cantidad máxima de circuitos de enchufe que puedo cablear o alambrar. ¿Qué pasaría si el pilar de servicio es metálico? Muy buena pregunta. Y también tuberías, de acuerdo a la normativa de la SEC. Tuberías. Cuando habla de tuberías, estamos hablando de tuberías y cañerías eléctricas, tanto tuberías metálicas como tuberías plásticas.
o tuberías no metálicas, tuberías LH o libre de halógeno, tuberías flexibles. Esto es la generalidad de las unidades de competencia laboral. Quizá a usted el título de la unidad de competencia laboral no le diga nada. Es probable. Pero déjeme decirle que este documento, que usted lo puede descargar directamente de la página de Chile Valora, nos va a hablar también de las condiciones de trabajo que nosotros nos vamos a confrontar en nuestra vida cotidiana, y aquí pueden haber preguntas que van en la primera prueba de competencias transversales. Es decir, usted podría trabajar en espacios con nivel y desnivel de pisos, trabajando bajo condiciones de presión del mandante, de los usuarios, trabajando en altura, trabajando en ambientes con polvo en suspensión, trabajando en ambientes con exposición a descargas eléctricas. También aquí aparece un listado de herramientas y equipos y materiales que nosotros podemos utilizar. Bueno, nosotros tenemos que utilizar casi todas las herramientas, ¿cierto? Aparte de elementos de protección personal. Ahora, dentro de las unidades de competencia laboral, hay un tema que le va a servir a usted para poder obtener por dónde van las preguntas que le van a hacer en los exámenes. ¿Y cómo defino eso? Por medio de las actividades claves. Por medio de las actividades claves. Entonces es muy importante que ustedes sepan que existen actividades claves por cada unidad de competencia laboral. Vamos a desarrollar algunas. Acá tenemos elaborar un proyecto eléctrico de acuerdo a la normativa de la SEC, que es la primera unidad de competencia laboral. Y tenemos como actividad clave planificar proyecto eléctrico de acuerdo a los requerimientos del mandante y la normativa de la SEC. ¿Cuáles son los criterios de desempeño de esta unidad de competencia laboral? Por ejemplo, la dirección y la composición del área de la obra es incluida en el proyecto de acuerdo a la normativa de la SEC. Es decir, que nosotros tenemos que revisar en mi plano si tenemos un espacio para realizar las plantas de iluminación, las plantas de enchufe, y también si aparece un espacio para ubicar la dirección y dónde está el emplazamiento de esa instalación en la ubicación. También nos dice que el criterio de desempeño es el respaldo técnico y normativo del cálculo justificativo que sea incluido en el proyecto, de acuerdo a la normativa de la SEC. Cuando nosotros tenemos que realizar un proyecto eléctrico, no solamente vamos a ingresar los planos, sino que también tenemos que ingresar la memoria de cálculo y especificaciones técnicas. Es ahí donde tenemos que mostrar el cálculo justificativo. Ahora bien, cuando se trata de viviendas exclusivamente, no te van a pedir una memoria de cálculo, pero todo el cálculo justificativo tú lo vas a declarar en el mismo plano. Por ejemplo, tienes que calcular cuál es la caída de voltaje o la caída de tensión del alimentador. Tienes que calcular cuáles son las protecciones, hacer cálculos de potencia en el cuadro de cargas de alumbrado de tu de tu proyecto. Y ahí están inmersos los cálculos justificativos. El material es contabilizado y descrito, es incluido en el proyecto de acuerdo al mandante y a la normativa de la SEC. Cuando nosotros realizamos un proyecto para licitación, vamos a tener que adjuntar los planos, vamos a tener que adjuntar la memoria técnica, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, y también tenemos que presentar un itemizado de materiales, en donde nosotros vamos a contabilizar y describir todos los materiales que vamos a utilizar en la obra. Para ello es necesario conocer la simbología del proyecto, como el símbolo de los enchufes, el símbolo de caja, el símbolo de conductores, etc. Y también es importante destacar los recursos humanos del proyecto que sean descritos en el mismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativas de la SEC. ¿Qué son los recursos humanos? Las personas. ¿Con cuántas personas voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de cada persona? Como segundo criterio de desempeño tenemos calendarizar las actividades del proyecto
eléctrico de acuerdo a los requerimientos del mandante y la normativa de la SEC. ¿Cuáles son los criterios de desempeño acá? Básicamente, el inicio y el término de la instalación de la obra general y de la instalación eléctrica en particular son revisados de acuerdo a los requerimientos del mandante y la normativa de la SEC. Los tiempos de compra de materiales son descritos en el proyecto de acuerdo al mandante y el inicio y término de obra es coordinado con otras especialidades según características de la obra y normativa de la SEC. Para los participantes de esta reunión que han tenido cargos de jefatura, de supervisión o de capataz, entenderán que en las reuniones de coordinación de obra, donde nos juntamos con el administrador de la obra, con los ingenieros de las diferentes especialidades, tenemos que determinar cuáles son los tiempos, cuándo inicia la obra, cuándo inicia la instalación de faena, cuándo vamos a tener la compra de los materiales para la primera partida, cuándo inicia y cuándo termina la obra, para ir coordinando con otras especialidades, para evitar los cruzamientos, para evitar, ¿cierto?, que nos estemos molestando unos con otros. Todo eso se ve en la coordinación de una obra. ¿De qué te está preguntando básicamente los criterios de desempeño acá? Te está preguntando por la famosa carta GAN. Es decir, cómo vamos a definir el itemizado de actividades y en qué fecha inicia y en qué fecha termina cada actividad y quién es el responsable de esta actividad. Todas las unidades de competencia laboral, todas las unidades de competencia laboral van a estar inmersas. ¿Qué cosa? ¿Qué va a estar inmersa? Las competencias transversales para la empleabilidad. ¿Cuáles son? Las que les mencioné y que van a estar en una prueba. Las que les mencioné y que van a estar en una prueba. Orientación a la seguridad. En la manera en que las personas se preocupan por la propia seguridad de otros y de las instalaciones. La orientación al cliente. En la manera en que las personas escuchan, entregan soluciones adecuadas a los requerimientos de sus distintos clientes. Orientación al orden, en la manera en que las personas orientan su conducta a través de pasos ordenados, registrando cada uno de los pasos necesarios para un resultado eficiente y eficaz. Y acá, esto que va en una prueba, ¿cierto? Tiene que ver con todas las unidades de competencia laboral, pero aquí están los indicadores. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los indicadores para estas tres orientaciones? Para la orientación a la seguridad, y esto nos puede servir tanto para la prueba teórica de estudio de casos como para la prueba práctica en el taller. Se preocupa de realizar análisis de riesgo de los espacios de trabajo, tomando acciones preventivas en caso necesario. Se preocupa de utilizar elementos de protección personal en función al proyecto a realizar. Se preocupa de utilizar herramientas adecuadas en función a la intervención que realizará. Y se preocupa de revisar herramientas y el material a utilizar. Uy, esto está orientado directamente a la parte práctica. Nos está diciendo, mira, tienes que utilizar herramientas en buen estado, tienes que utilizar las herramientas para el fin que fueron diseñadas. O sea, yo no puedo estar picando un muro con un destornillador y un alicate. Yo he visto muchos electricistas que lo hacen, ¿cierto? O sea, voy a utilizar las herramientas adecuadas. Obviamente, utilizando los elementos de protección personal de acuerdo al trabajo que estoy realizando. Si a mí me toca medir energía, medir tensión o voltaje, voy a tener que usar los elementos de protección personal adecuados. Guantes, antiparra, una vestimenta adecuada. No puedo estar con manga corta, no puedo estar con chalas, por ejemplo.
Es como si usted fuera a trabajar. Ok, pero esta parte las personas que han tenido la oportunidad de trabajar en una construcción lo saben. Orientación al cliente. Esta parte la conocen más las personas que trabajan en forma independiente. Se preocupa de entregar un servicio óptimo, satisfaciendo los requerimientos legales y técnicos de los proyectos de instalación en los que participa. Y se preocupa de explicar e informar claramente el trabajo a realizar. Mire qué bonito. Atender bien al cliente. Ojalá usted cuando trabaje con un cliente, por muy humilde que sea la instalación que tiene que realizar, usted pueda decirle al cliente, ¿sabe qué? Hagamos un contrato. Siempre lo contractual es importante. Definir claramente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se hace. Qué incluye el presupuesto o la cotización y qué no incluye. Es muy importante. Y también explicar e informar claramente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer al cliente. Ahora, cuando yo estoy trabajando, ya sea en la obra, en una construcción, en una oficina, o en cualquier tipo de instalación, o estoy trabajando en una vivienda, haciendo mis pololos, o en una oficina, tengo que tener orden al trabajar, orientación al orden. Es decir, te debes preocupar de hacer las tareas de manera secuencial y de mantener todo ordenado, contabilizado y acopiado. Es decir, yo tengo que saber cuánto material tengo un lugar específico para poder acopiar mis materiales y mantenerlos ordenados, ¿ya? Y esto aplica para todas las unidades de competencia laboral, estimados participantes. Vamos a continuar. Bueno, acá también en este documento aparecen los conocimientos básicos que deben tener los postulantes. Los conocimientos básicos son operaciones aritméticas básicas, saber leer y escribir, saber leer, preparar y redactar la información para un cronograma de actividades. O sea, esto usted lo debe saber hacer, ya para poder postular, o bien lo aprende en el curso. Aritméticas básicas es matemáticas básicas, suma, resta, división, multiplicación, un porcentaje por ahí. Pero más que eso no. Cálculos técnicos, bueno, hay una serie de cálculos técnicos, de conocimientos técnicos que están acá, eh, siempre basados en temas matemáticos, eh, en temas normativos, en temas de seguridad eléctrica, cosas que están inmersas en nuestro curso, ¿ya? Cosas normativas, etcétera. Y así, este mismo documento le va mostrando la siguiente unidad de competencia laboral, que es verificar el funcionamiento de la instalación eléctrica de la obra de acuerdo a la normativa de la SEC. Entonces, ¿cuál es lo importante de este documento? Los criterios de desempeño, ¿ya? Donde aparecen las actividades clave, conoce el nombre de la actividad clave, verificar dispositivos de protección de puesta a tierra de acuerdo al proyecto elaborado y la normativa de la SEC. Y acá vamos a ver los criterios de desempeño que nos dicen por qué tipo de preguntas nos podrían hacer en el examen. Por ejemplo, las modificaciones al proyecto original son incorporadas al plano de la obra. Los códigos de colores y conexión de conductores de protección son verificados en terreno. Los automáticos y diferenciales son revisados. La conexión equipotencial y cámara de registro de las tierras son verificadas. La puesta a tierra es medida de acuerdo a los métodos de emisión estipulados en la norma. Mira, acá me está diciendo que si tengo modificaciones en terreno, los tengo que modificar en el proyecto, que tengo que respetar el código de colores de los conductores, que tengo que saber revisar automáticos y diferenciales, que tengo que conocer el concepto de conexión equipotencial cuando corresponda, que tengo que saber también que el sistema de puesta a tierra debe contar con una cámara y tengo que saber medir la resistencia puesta a tierra. Para ello, debo saber el procedimiento de medición de resistencia puesta a tierra. También tenemos como
segundo ítem, verificar los tipos de canalizaciones, funcionamiento de artefactos, aparatos, elementos de acuerdo al proyecto. ¿Cuáles son los criterios de desempeño? Verificar los interruptores de comando de los centros son verificados. Existencia de un solo circuito por ducto, muy importante. Y el afianzamiento de los artefactos instalados son revisados de acuerdo a las condiciones de seguridad. Ok, tengo que verificar en una instalación eléctrica que ya está realizada o que realizó otro compañero, tengo que revisar los interruptores, es decir, los interruptores de comando que nosotros utilizamos en la instalación eléctrica son súper simples. Tenemos interruptor de un efecto, de dos efectos, de tres efectos, de combinación, de doble combinación, tenemos pulsadores, etcétera. Tenemos interruptor enchufe que se puede utilizar solamente en ciertas instalaciones. Es decir, tenemos que saber revisarlos. Y en las canalizaciones tenemos que saber que saliendo del tablero solamente pueden ir los cables de un solo circuito. Y también tengo que revisar que nada esté suelto en el tablero, ya sea en el tablero eléctrico o en el módulo donde voy a trabajar realizando una instalación eléctrica. Y también ejecutar la mancha blanca, pruebas generales. Las tensiones y aislación son medidas. O sea, tengo que saber medir voltaje y tengo que saber medir resistencia e aislación. Todos los artefactos, dispositivos y elementos eléctricos de una instalación son puestos en marcha blanca. O sea, tengo que probar la instalación. Tengo que verificar la cantidad de circuitos en el tablero de acuerdo al plano. Tengo que cotejar el diagrama unilineal de acuerdo a mi tablero que tengo instalado, si corresponde o no. Y ahí el evaluador te puede pedir que haga alguna modificación. Las mismas competencias transversales, los mismos conocimientos básicos y los mismos conocimientos técnicos. Que de esto se basa lo que nosotros enseñamos en el curso. La tercera unidad de competencia laboral, instalar tableros de distribución de acuerdo a la normativa de la SEC, la cual también tiene dos actividades clave. La primera es instalar tableros de distribución, donde nosotros tenemos que, en un tablero que ya está instalado, verificar si la ubicación corresponde, tanto en el plano, verificar que esté fijo, que no esté suelto. Hay algunos postulantes, ¿cierto?, que han tenido, le ponen un puro tornillo al tablero porque están apurados y obviamente se los van a rechazar. El tablero es armado y montado de acuerdo al diagrama unilineal del proyecto. Esto quiere decir que te van a mostrar un proyecto eléctrico y tú tienes que armar el tablero de acuerdo al diagrama unilineal que te están mostrando. Los electrodos son instalados en terreno. Cuando habla de electrodo, habla de los puestas a tierra. Los largos de los conectores para toma tierra, servicio y protección son verificados. Es decir, tengo que ver que el cable blanco y el cable verde que bajan por un ducto estén conectados a la barra de distribución. No, a la barra de puesta a tierra. ¿Por qué? En la barra de puesta a tierra, barra Cooper o malla, lo que tengamos, tenemos que realizar una conexión que se llama neutralización o sistema TNS. ¿Qué quiere decir sistema TNS? Que antes de las protecciones de nuestro tablero, nosotros tenemos que aterrizar en neutro y aterrizar el conductor de protección, el conductor de protección, el conductor de color verde, en forma conjunta en la camarilla donde está la barra o el sistema de puesta a tierra. Eso se llama neutralización o sistema TNS, que es obligatorio para las viviendas. Instalar artefactos, equipos, accesorios de acuerdo a la normativa de la SEC, ¿cierto? Los interruptores de los centros son instalados de acuerdo al proyecto. Las distancias de seguridad de los artefactos de baño son respetadas. Sabemos que en los baños tenemos ciertas distancias de seguridad respecto a la ducha y respecto a las tomas de agua que tenemos que respetar. Revisar que las tapas de las cajas de derivación estén instaladas. Qué importante, a veces hacemos proyectos y se está ingresando al T1 y no están ni las tapas puestas. Después tenemos otra unidad de competencia laboral, que es canalizar la distribución interior en bandejas portaconductores y moldura. Básicamente tenemos que verificar que la canalización, que los portaconductores y la moldura esté de acuerdo a la normativa de la SEC. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que revisar, ¿cierto? Si instalamos enchufes, que estén bien instalados, si hay modificaciones,
que sean registradas en el plano. Si hay elementos estructurales de la construcción, deben ser resguardados durante los picados de los muros de acuerdo a condiciones de seguridad. Es importante que si tenemos vigas estructurales no las podemos dañar, no podemos cortar las enferraduras, por ejemplo. ¿Ya? Criterios de desempeño al canalizar bandejas portaconductores y canaletas. Los conductores son instalados y amarrados y etiquetados. Las corrientes débiles y de fuerza son separadas, con tabique. Ahí hay una respuesta a la pregunta del examen. En canalización en suelo se considera la inclinación necesaria para no inundar. Cuando nosotros estamos trabajando con ductos, ¿cierto? Y esto tiene que ver con ductos subterráneos, aunque no aparece acá, van a haber preguntas de ductos subterráneos en el examen. Y te dice que cuando nosotros estamos instalando tuberías subterráneas, no pueden ir niveladas al piso, deben tener un cierto grado de inclinación a la cámara más próxima. La capacidad máxima de las molduras es considerada en la instalación de corrientes débiles de acuerdo al proyecto elaborado. O sea, básicamente lo que nos está diciendo acá es que cuando trabajemos con bandejas, con molduras y con otros sistemas de canalización, tenemos que hacerlo de acuerdo a la normativa vigente. Usar los accesorios correspondientes. No podemos llenar de cables al 100%. ¿Qué pasa con los pilares de servicio y las tuberías? Bueno, tenemos que saber lo que es un pilar de servicio. Si ustedes lo quieren investigar solito, se encuentra en el pliego técnico o RIC número 4. Criterios de desempeño. Revisar la sujeción, revisar la instalación de enchufe, verificar si la instalación es embutida o preembutida, revisar si es que hay filtraciones en la entrada de mezclas en caso de una instalación embutida y preembutida. Las modificaciones a la instalación son informadas en el trazo del plan. O sea, básicamente son los mismos criterios de desempeño que las otras canalizaciones. Canalizar tuberías metálicas y no metálicas eh, y las cajas de acuerdo a la normativa de la SEC. Las cajas metálicas y no metálicas de derivación de artefactos y accesorios son instalados de acuerdo al proyecto elaborado. El tipo de conducto a utilizar es revisado de acuerdo al proyecto elaborado y la sujeción de la tubería es revisada de acuerdo al proyecto elaborado. Cuando nosotros estamos instalando tuberías plásticas rígidas o tuberías metálicas, la normativa nos habla que cuando tenemos tuberías plásticas, ¿cierto? Tuberías plásticas o tuberías no metálicas, debemos de fijarla mediante un mecanismo que generalmente ocupamos abrazadera, sea Omega o sean abrazaderas Caddy, por ejemplo, pero nos habla de ciertas distancias desde la caja. La primera abrazadera, cuando estamos trabajando con ductos o tuberías de 20, de 16, de 25 milímetros de diámetro, tenemos que instalarla a 40 centímetros. Esa es la distancia máxima que podría tener la primera abrazadera desde una caja. ¿Podría ser 30? Sí, sí, podrían ser 30. ¿Podrían ser 50? No, porque máximo 40 centímetros la primera abrazadera. Y la siguiente abrazadera, en tuberías de 16, de 20, de 25, la vamos a instalar a 1,20 m. Cada 1,20 m vamos a ir instalando sujeciones. Eso es importante saberlo también. Aparece en las tablas de pliego técnico número 4. La misma orientación a la seguridad, la misma orientación, ¿cierto?, al cliente, etcétera, ¿ya? Y ahí hablamos rápidamente, ¿cierto? Aquí les di bastante información, estimados participantes, sobre el proceso de certificación y sobre el perfil de competencias laborales. Este mismo documento usted lo busca como perfil de competencias instalador eléctrico clase D. Búsquelo de esta manera o bien búsquelo directamente en Chile Valora. La página www.chilevalora, perfil de competencias de instalador eléctrico clase D, y lo descarga y le va a aparecer lo mismo que le estoy mostrando. Este es el perfil vigente. Ahora, estimados participantes, les voy a mostrar la presentación de mi curso. Sabemos que iniciamos a las 20:30 horas. Nuestro emprendimiento se llama Ingenio Eléctrico. Creemos en ti. Realizamos capacitaciones durante 15 años aproximadamente. Eh,
Hemos trabajado con diferentes organismos técnicos. Yo actualmente estoy trabajando con CAI de la Universidad de Santiago. También me ha tocado trabajar con INACAP, todo lo que tiene que ver con capacitación y diferentes organismos como la Cámara China de la Construcción, que los quiero mucho, ya los quiero mucho, me han dado trabajo, siempre me recomiendan y decidimos hacer ya hace bastante tiempo este emprendimiento. O sea, experiencia en capacitaciones tenemos. Acá tenemos el temario de nuestro curso. Nuestro curso tiene varios módulos. No necesariamente lo vamos a mostrar en este orden, porque a veces las preguntas de los participantes me hacen tomar otro camino, pero vemos todos estos temas. En primer lugar, revisamos lo que es en el módulo uno el reglamento vigente. Revisamos el decreto número 8 de la SEC, que es el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, que conocemos como RIC o pliegos técnicos. Vamos a tener un segundo módulo que hablamos de fundamentos de electricidad, donde hablamos de la ley de Ohm, de la ley de potencia, de la ley de Kirchhoff, hacemos ejercicio, hablamos del voltaje pérdida, calculamos secciones de los alimentadores, calculamos las protecciones de los disyuntores termomagnéticos, verificamos las tablas, etcétera. También tenemos un módulo de riesgos eléctricos, que es obligatorio. Tenemos el módulo número 4 y ahí empezamos con los pliegos técnicos. Solamente vamos a revisar los pliegos técnicos normativos que son exigentes para el instalador eléctrico autorizado clase D. ¿Cuáles son estos pliegos técnicos? El RIC número 1 de empalmes, el RIC número 2 de tableros eléctricos, el RIC número 3 de alimentadores y demanda de una instalación. También vamos a aplicar el factor de demanda y vamos a hacer ejercicio para que usted sepa cómo solicitar un empalme de menor capacidad y también poder reducir la sección del alimentador en caso que sea necesario, cuando no hay factibilidad técnica, obviamente. Eh, RIC número 4 que habla de conductores, materiales y sistemas de canalización. Aquí le puse 4 horas, pero generalmente en esto estamos dos clases, eh, porque es el pliego técnico más extenso. Y básicamente yo creo que un 50% se basa el examen en materiales y sistemas de canalización. Medidas de protección contra tensiones peligrosas, el RIC número 5. El RIC número 6 puestas a tierra y enlace equipotencial. Aquí en este pliego técnico vamos a aprender a usar el telurómetro, ¿cierto? Vamos a aprender a medir la resistencia puesta a tierra por el método de caída de potencial, conocido como el método del 62% o el método de 3 electrodos, que es lo mismo. Es decir, lo que la superintendencia nos exige. Después vamos a revisar el RIC número 10, instalaciones de uso general. El RIC número 11, solamente algunas cositas que tienen que ver con instalaciones especiales, pero vamos a hablar básicamente de una tabla en particular que nos habla de los volúmenes de seguridad en un baño. Módulo número 5, presentación de proyectos eléctricos domiciliarios y tramitación de la puesta en servicio. Aquí vamos a estar hablando del RIC número 18 y algunas pinceladas del RIC 19. Vamos a hablar de las fases de un proyecto eléctrico, de planos eléctricos, simbología y formatos, del cuadro de carga, los cálculos justificativos. Y después vamos a complementar con el módulo número 6, que es un checklist de instalación eléctrica habitacional y una charla sobre el examen y gestión. ¿Por qué terminamos con la charla? Nosotros tenemos un convenio con la empresa certificadora Certifícate. Ellos han tenido voluntad estos últimos 3 años de presentar a uno de sus evaluadores para que nos dicte una charla respecto al proceso de certificación, en la cual él les va a hablar, ¿cierto?, de los diferentes ítems, lo mismo que les hablé yo hoy día, pero también les va a hablar de qué consiste el examen. Les dice, mira, les podemos preguntar esto de esta manera. Y eso es muy importante. Y ahí se fundamenta también el éxito que han tenido nuestros alumnos. Y la gestión, bueno, nosotros, ¿qué gestión realizamos? Si bien es cierto, nosotros solamente recibimos el dinero del curso de capacitación, nosotros establecemos el contacto con la empresa de certificación. Es decir, vamos a tomar todos sus antecedentes, el nombre, root, correo electrónico y teléfono de contacto.
Antes que ustedes terminen el curso, yo estoy haciendo las gestiones con las personas que trabajan en Certifícate y les voy a enviar todos sus datos. Eso quiere decir que ustedes han aprobado mi curso. Cuando ellos reciban la documentación, van a responderle directamente al correo personal de cada uno de ustedes. ¿Y qué viene en el correo? Una serie de documentos que ustedes tienen que llenar. El compromiso, una orden que habilita, una declaración que habilita a Chile Valora a publicar los resultados del examen, que aparezca su nombre ahí. Así que varias cositas importantes para que ustedes tengan presente, ya que les vamos a ayudar en la gestión. ¿Qué es lo otro que ofrecemos en nuestro curso, estimados participantes? Una asesoría constante. Es decir, durante lo que dure el curso, incluso si pasa el curso, ustedes me preguntan cosas del examen, me pueden preguntar alguna gestión, cualquier cosita vamos a estar disponibles mientras no estemos haciendo clases. Entonces, en primera instancia, eh, hay que saber que el curso es intensivo, es decir, son 14 clases en vivo de 3 horas cada una, porque hay que completar 42 horas cronológicas. Los horarios de las clases serán de 8 de la noche hasta las 11 de la noche. Y cuando tengamos los participantes inscritos, porque tenemos fecha para comenzar el 2 de diciembre. Tenemos fecha para comenzar el 2 de diciembre. Para terminar antes de Navidad, tendríamos que hacer clases lunes, miércoles, viernes y sábado. Acá no lo incluí, pero lunes, miércoles, viernes y sábado. La modalidad es 100% online. La plataforma es la misma que estamos utilizando, que es la plataforma de Zoom. El valor del curso es de 157.000 pesos, que usted lo puede pagar por transferencia electrónica. También existe la posibilidad, si usted tiene tarjeta de crédito de alguna tienda comercial, que lo pueda pagar en las cuotas que estime conveniente o que le acepte su tarjeta de crédito. Aquí está mi contacto e inscripciones. Mi nombre es Cristian Hernández. Muchos me han escrito por WhatsApp. Yo lo que necesito para confirmar el curso es que usted me confirme y me diga, profe, yo voy a realizar el curso. Me puede escribir por WhatsApp, que yo prefiero que me escriba por WhatsApp. Profe, yo sí voy. Más 569-978-62584. Correo electrónico. Estos son mis dos correos personales, que son instaladores.sec@gmail.com, profecristianhernandez@gmail.com, y al correo institucional, que es info@ingenioeléctrico.cl. ¿Qué prefiero? ¿Que me llame por teléfono o que me escriba por WhatsApp? ¿Cuándo comenzamos este curso? Dependiendo de la cantidad de participantes, estamos iniciando el día 2 de diciembre. Clases lunes, miércoles, viernes y sábado, para que alcancemos a terminar antes de Navidad. Y así yo poder hacer las gestiones también con el Centro de Evaluación de Competencias Laborales, para que ustedes tengan la documentación y puedan realizar el examen, ojalá a más tardar en enero. Comentarios, consultas, estimados participantes. Es muy importante las consultas. ¿Alguna duda que haya quedado para ir terminando la clase? No sé, David, Juan Fernández, César Quesada, Yerko Rojas, Pablo Christopher, Ángel, David, Felipe o Rodrigo. ¿Tienen alguna consulta, estimados, que haya quedado pendiente? Ok, lo único que les tengo que decir, sí, David, las clases online son grabadas, las voy a grabar para que ustedes las puedan ver si es que se ausenta en una. También nosotros realizamos la clase, así como la clase que estamos haciendo, solamente que van a durar 3 horas. Yo grabo la clase y la estoy subiendo el día siguiente a un grupo de WhatsApp que creamos con las personas que van a participar de nuestro curso.
le vamos a enviar también, Jer, como nos dice, en caso de no poder hacer el curso durante este mes, ¿estará haciéndolo mensualmente? Sí, Yerko. Generalmente lo estoy haciendo mensualmente, a no ser que me vaya de vacaciones. Ya, pero la idea es hacerlo todos los meses. Así que voy a estar súper atento a sus dudas y comentarios. Me parece que todos los que están acá tienen mi contacto o me han escrito por WhatsApp alguna vez o me han escrito por correo electrónico. Si ustedes quieren la grabación de esta clase, me la pueden solicitar por WhatsApp o por correo electrónico. Y lo último que les tengo que decir, aproveche esta oportunidad para poder obtener su licencia de instalador eléctrico autorizado clase D. No lo postergue más. Que este sea su año. Muy buenas noches, estimados participantes. Muchas gracias por haber participado. Bendiciones para todos y ojalá nos veamos en el curso.